Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos de vuelta a nuestra clase de Historia de la Iglesia. Esta es la penúltima lección de nuestra clase, lección número 14. Vamos a empezar a hablar acerca de la Edad Media y vamos a cubrir el periodo conocido como la Alta Edad Media, es decir, más o menos desde el quinto siglo hasta el onceavo. Realmente la Alta Edad Media se divide del quinto al décimo, pero vamos a llegar hasta el onceavo nosotros. Pero el grueso va a cubrir la Alta Edad Media. Usted notará de que la organización es un poco diferente a lo que está presentada en el pensum, en el sílabo, en el sumario. Tenemos las últimas tres lecciones originalmente dedicadas a la Edad Media, pero ya que nuestra presentación acerca de los padres y los temas anteriores se expandió un poco más de lo planeado, vamos a cubrir la Edad Media en estas últimas dos lecciones, lo cual tal vez le sorprenderá un poco a usted, ya que es un periodo bastante largo, estamos hablando de 1000 años de la Edad Media, que vamos a cubrir en dos lecciones. Esto se debe en gran parte a que, como mencionamos inicialmente, mi especialización es en la Iglesia Antigua. Entonces puedo hablar con más detalle acerca de los primeros siglos de la Iglesia, pero de todas maneras queremos hacer un repaso de este periodo del medievo, resaltando algunos de los eventos más importantes. Y como habría de esperarse, empezamos resaltando un evento que mencionamos en la lección pasada. Como pueden ver en las diapositivas, el primer evento que vamos a resaltar es que en el año 410 los visigodos, que eran un pueblo bárbaro, un pueblo de las tribus germánicas del norte de Europa, saquean a Roma, la ciudad, la antigua, la primera capital del imperio. Y esto lo mencionamos en conexión a Agustín. ¿Se acuerdan que el famoso padre de la iglesia, Agustín de Hipona, escribió su famosa obra La ciudad de Dios, respondiendo a a los críticos del cristianismo que alegaban que la caída de la primera capital se debió a que el imperio había abandonado a sus dioses, al panteón de dioses romanos. Y este evento realmente pues causó una revolución no solamente en el pensamiento de las personas, sino realmente en la misma historia, porque como vemos, la caída de Roma significó que el imperio romano se había debilitado a tal punto de que era incapaz de mantener control, de proteger el área occidental del imperio. Si ustedes miran el mapa que les presentamos en las diapositivas, verán de que en este mapa, nombrado Difusión del Cristianismo en el Imperio Romano, que presenta los límites del imperio hasta finales del siglo IV, el evento que acabamos de mencionar, la caída de Roma, ocurre en el siglo V, en el quinto siglo, pero es a inicios del quinto siglo, así que las fronteras no van a ser muy diferentes a los que ustedes ven aquí. Pero se darán cuenta de que este mapa tiene una línea negra partida que divide al imperio en dos. A la mano izquierda del mapa, si ustedes lo están viendo conmigo, pueden ver regiones como Hispana, Vienesis, Galia, Germania, Britania, Paniona, Iliria y por supuesto Italia, con Roma como la capital, la primera capital del imperio, de donde sale el nombre original, ¿no?, del imperio romano. Pero luego a la mano derecha, en la parte este, encontramos Moesia, Tracia, Grecia, Asiana, Galacia. Y en el centro vemos la nueva capital del imperio, Constantinopla, la cual, como su nombre sugiere, fue
instituida por Constantino, el primer emperador romano en profesar la religión cristiana. Y lo que estamos diciendo es de que esta caída de Roma significó de que el imperio había perdido el poder para mantener sus fronteras en la parte occidental del imperio. Y lo que esto va a significar eventualmente va a ser la caída del imperio romano en Occidente. Cuando saquean Roma en el año 410, no quiere decir que inmediatamente todo el imperio cayó en la parte occidental, pero fue un punto de referencia. Y vamos a ver de que esta caída del imperio romano en la parte occidental va a tener consecuencias profundas para el desarrollo de la iglesia latina. De la iglesia latina, cuando hablamos de latina estamos hablando de la iglesia que hablaba el idioma latín, las iglesias occidentales en el imperio romano. Siguiente evento que resaltamos es el tercer concilio ecuménico, el cual no vamos a explicarlo porque eso ya lo mencionamos en otra clase cuando estábamos hablando de los concilios ecuménicos, pero de todas maneras lo mencionamos en este momento para que vean cómo es que se relacionan estos eventos de la Edad Media que estamos repasando a los concilios ecuménicos que ya hemos repasado. Los concilios ecuménicos los mencionamos porque son de los eventos más importantes en la historia antigua y la historia medieval. Recordarán, sí, para mencionarlo, de que el tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, debatió la cuestión del nestorianismo, ¿verdad? De la crítica del obispo Nestorio a esta frase que la iglesia estaba usando cuando se refería a María como Theotokos, la madre o portadora de Dios. Como ya dijimos, para más información acerca de eso, si todavía no ha repasado esa parte de nuestro curso, referirse a la lección dedicada a los concilios ecuménicos. Siguiente evento que resaltamos, el año 440, León I, es decir, León el Grande, se convierte en obispo de Roma. Fíjense que solamente son unos 30 años después de el saqueo de Roma y vemos que esto nos empieza a explicar por qué es que la caída del imperio tendría consecuencias muy profundas para el cristianismo. Y parte de lo que nos advierte de la importancia también de este personaje, de León Magno, es que muchos historiadores lo identifican a él como el primer papa, un obispo de Roma que ejerce o trata de ejercer, mejor dicho, como jefe de toda la iglesia. Anteriormente nosotros, si bien acabo de decir que algunos historiadores lo identifican a León como el primer papa, obviamente desde una perspectiva católica romana tradicional, el primer papa siempre se habla de Pedro, ¿no? Desde nuestra perspectiva esto no es correcto hablar de esa manera, porque el papa como obispo de Roma, eh, pues como estábamos viendo anteriormente también, no hay realmente un obispo monárquico en Roma hasta fines del segundo siglo. Así que sin episcopado monárquico tampoco puede haber un papado. Pero sí vimos que surgieron personajes en los primeros siglos dentro del episcopado romano que quisieron imponer, por decirlo así, las tradiciones romanas al resto de la iglesia. Personajes como Víctor, a finales del segundo siglo, que quiso
imponerse a las iglesias asiáticas con respecto a la celebración de la Pascua. Otro obispo romano que hizo algo similar fue Esteban, a mediados del siglo III, en su en su debate con Cipriano de Cartago acerca del rebautismo. Todas estas cosas las mencionamos anteriormente. Entonces vemos que había esta tendencia, ¿no? Había esta tendencia en algunos obispos romanos realmente de imponer sus costumbres al resto de la iglesia. Pero hemos visto que nada de eso realmente eh, dio el fruto que esperaban estos obispos romanos. Hubo mucha resistencia, finalmente tampoco pudieron imponerse. En el caso de los obispos asiáticos, ellos siguieron manteniendo sus costumbres. En el caso de Esteban y Cipriano, los africanos también siguieron manteniendo sus costumbres y a la larga se mantuvieron en comunión con la iglesia. Entonces vemos que este impulso ha estado presente desde muy temprano, pero no encontraba el, la respuesta deseada por estos obispos, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama? ¿Por qué llaman a León primero, el primer papa? Y a propósito, no es el único que es identificado de esta manera. Las personas, los historiadores no solamente proponen a León, sino algunos otros hablan de Gregorio el Magno como el primer papa. Vamos a hablar un poco más de Gregorio en unos minutos. Pero León, él sobresale en que se presenta a él mismo como el verdadero sucesor de Pedro y de esa manera el tribunal más alto de toda la iglesia. Ya hemos visto que, como acabo de decir, algunos hayan querido presentarse de esa manera también, pero León es un personaje que obtuvo mucho respeto tanto en el occidente como en el oriente. Eh, Primero, pensando en el oriente, León escribió un famoso tomo que ya lo mencionamos en relación al Cuarto Concilio Ecuménico, en el debate contra aquellos que negaban de que el Hijo tuviese dos naturalezas. Eh, León eh, presenta la postura en su tomo que al final el concilio adoptaría. Y algunos en el concilio también se reporta que después de que el tomo se haya leído, algunos declararon, ya habló Pedro, ¿no? Como que tenemos que escucharlo a él, tenemos que seguir. Entonces, tuvo él obtuvo mucho respeto en el Oriente, pero en el Occidente, él también tuvo algunos logros importantes. Él era un gran administrador y, como hemos visto en relación a la caída de Roma, cuando se está debilitando Roma, ya no hay un emperador que unifique toda esa región. Entonces, los pueblos, la sociedad occidental va a buscar por una nueva figura unificadora y justamente es el obispo de Roma quien va a cumplir esa labor. Y por eso, como ya empieza él a tomar un rol de supremacía, no habiendo un emperador, ¿verdad?, que cumpla esa función en Occidente, entonces León comienza a, a cumplir esa función. Y una de las cosas que él hace, que justamente demuestra de manera dramática el rol de liderazgo, no solamente religioso, sino también social que él cumplía, es de que en este tiempo también el famoso conquistador asiático Atila el Huno venía del oriente conquistando a muchos pueblos y cuando llega a Roma y está listo también para saquearla, el emperador pues no es capaz de ponerle freno a este conquistador, pero es León Magno
quien en una reunión muy misteriosa, porque no se sabe realmente lo que León le dice a Atila, León no llega a convencer a este conquistador de que no destruya la ciudad y que finalmente se retire. Y obviamente, como pueden imaginar, León se convierte en un tipo de libertador, defensor de Roma, y esto una vez más nos demuestra la función social importantísima como líder, como protector que empezó a cumplir el obispo de Roma en estas circunstancias. No sería la única acción similar que cumpliría León. Él haría cumpliría una función de defensa, de protección similar con los vándalos. Pero ese tipo de cosas nos ayudan a entender por qué es que algunos lo ven a León Magno como el primer papa de Roma. Siguiente evento que rescatamos en el año 451, Cuarto Concilio Ecuménico. Este es el concilio en el que se lee el Tomo de León, se debate las dos naturalezas de Cristo y, como dije en relación al tercero, para repasar los eventos relacionados al Cuarto Concilio Ecuménico, repasen o revísese por favor las lecciones que dedicamos a esos temas. Siguiente evento, el año 476, estamos ya acercándonos al final del siglo V. Fíjense, Roma cae en el 410, pero no es hasta el 476, más de 50 años después, cuando Odoacro, que era pues un invasor, finalmente depone a Rómulo Augusto, que era el último emperador romano. Perdón, el último en Occidente, valga la aclaración, ¿no? Recuerden de que Constantinopla sigue bien establecida en Oriente, impregnable, sigue floreciendo, sigue creciendo, pero la Roma antigua estaba en ruinas. Y aunque ya había caído Roma, ya la habían saqueado en el año 410, de todas maneras, el imperio mantenía una presencia, bueno, casi nominal, ¿no? Pero este año 476 es cuando finalmente se depone al último emperador romano, a Rómulo Augustulo, que no estaba cumpliendo una labor extraordinaria, pero finalmente es el último emperador oficial de Roma y esto es lo que le pone el golpe final a la parte occidental, o mejor dicho, a la versión occidental del Imperio Romano. Y todas estas cosas es lo que van a traer consigo una nueva etapa en Europa occidental, que justamente es la que se conoce como la Edad Media. La Edad Media se conoce pues así, de esa manera, porque es el fin, viéndose desde una perspectiva occidental, de la cultura clásica del Imperio Romano, el mundo greco-romano, el periodo entre eso y el redescubrimiento de los clásicos de la cultura griega y romana en el Renacimiento, eso es en el siglo XV todavía. Entonces tenemos estos 1000 años entre la caída de Roma y el Renacimiento, que muchas veces se asocian con un periodo de oscuridad, y este periodo se conoce como la Edad Media. Pero ya se dan cuenta de que sin un emperador romano que no solamente proteja a la iglesia, sino que también unifique a todos los pueblos en la región occidental, la iglesia de Roma busca nuevos aliados seculares, con poder para que se pueda levantar un nuevo imperio en Occidente. Y en el año 496 va a surgir esta figura de Clodoveo I,
que va a ser el primer rey de los pueblos francos. Los francos también eran, mencionamos los vándalos, mencionamos a estas tribus germánicas que venían del norte, los pueblos bárbaros que venían del norte de Europa, que no habían sido conquistados por los romanos, que les traían muchos problemas al imperio. Y eso establecieron diferentes pueblos, ¿no? En las regiones que hoy conocemos como los países europeos. Y en lo que se conoce como Francia, habían diferentes pueblos que no estaban unidos, pero va a surgir esta figura de Clodoveo que va a unir a todos esos pueblos, por eso se conoce a él como el primer rey de los pueblos francos. Y él va a establecer pues lo que se podría llamar la primera dinastía cristiana del medievo, porque este rey va a adoptar el cristianismo. Justamente este es el evento que estamos nosotros resaltando. El año 496 es el bautismo de este primer rey franco, primer el monarca cristiano en el medievo. Se conoce a su dinastía como la dinastía merovingia porque él es descendiente del general Meroveo. Y su reino llegó a cubrir lo que es Francia, Bélgica, parte de Suiza, bueno, de Alemania y Suiza. Y esta dinastía merovingia sería sucedida por la dinastía carolingia, llamada así en honor a Carlos Martel, a mediados del siglo VIII. Pero esto es importante porque vemos nuevas alianzas entre la Iglesia latina y estos nuevos reinos cristianos que están surgiendo. Siguiente evento que resaltamos, esta vez ya en el año 530, es la fundación del monasterio de Monte Cassino por Benito de Nursia. Nosotros ya hemos mencionado un poco acerca del surgimiento del monaquismo, de los monjes cristianos en este periodo de la Iglesia Antigua y la Edad Media. Mencionamos a Antonio. Antonio era el primer gran asceta cristiano conocido. Él se le conoce como el padre del monaquismo oriental. Acerca de él escribió una biografía el padre de la iglesia Atanasio, que lo vimos anteriormente. Pero esto es en Oriente, ¿no? Benito de Nursia se conoce como el padre del monaquismo occidental, del monaquismo en la parte occidente, en la parte de habla latina. Y él va a establecer una regla monástica. Las reglas pues son, como su nombre sugiere, unas normas, reglas para la vida en el monasterio, en este monasterio de Monte Cassino en Italia que él funda. Y él se va a convertir en una figura muy, muy influyente porque las otras órdenes monásticas van a ser inspiradas por la obra de Benito. Y vemos también de que una de las cosas por las cuales los monjes son tan importantes, no solamente en la historia de la Edad Media, desde una perspectiva cristiana, sino también desde una perspectiva de la historia universal, de la historia de la civilización humana. Vemos que los monjes sobresalen por ser preservadores de la cultura, ¿no? Porque ellos se dedicaban a copiar los antiguos documentos, las obras clásicas, las grandes obras del pasado, incluyendo, por supuesto, y por sobre todas las cosas, la Biblia, ¿no? Pero también los escritos de los padres. Son estos monjes los que van a estar dedicados al estudio, a crear bibliotecas, guardar estos logros culturales. Y por eso, ya que Benito es el que da inicio a todo esto,
también a él se le conoce como patrón de Europa, ¿no? Ahora, es importante también notar de que el monaquismo va a crecer y se va a convertir en un movimiento muy popular. Muchos cristianos van a optar por la vida monástica y es importante entender, ¿no? Porque a veces es difícil para nosotros entender cómo, cómo es de que muchas personas puedan optar por ese tipo de vida, ¿no? Separado de la comunidad, tomando unos votos de castidad, en algunos casos de pobreza. eh, no muchos lo están haciendo en el presente, entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hace la gente en el pasado? Bueno, hay que recordar también de que en la Edad Media era un tiempo de mucha inestabilidad, muchas guerras, mucha pobreza. Recuerden que también es una sociedad en la que hay el índice de analfabetismo es muy grande. El cuidado médico tampoco no es el que tenemos hoy en día. Las mujeres, muchas mueren dando a luz. Se esperaba también que las mujeres tuvieran muchos hijos. Eh, pero cuando hombres y mujeres optaban por la vida monástica, querían convertirse en monjes, esto traía consigo varias cosas, ¿no? Primero, proveía vivienda, forma parte de esta comunidad en la que uno tiene donde vivir, que tampoco va a ser eh, algo lujoso, ¿verdad? Estos monjes aspiran a la humildad, pero van a tener un lugar donde vivir, van a tener comida, van a tener seguridad, no van a estar expuestos, siendo parte de estas comunidades, a los peligros que otras personas podrían afrontar. eh, Como dijimos hace un rato, en el caso de las mujeres, ¿no? Ya que no están teniendo muchos hijos, tampoco nos están exponiendo al, al tipo de problemas, de retos que tendrían que encarar de otra forma. En muchos casos van a tener educación, van a poder leer, van a poder sobresalir, en sus comunidades van a poder tener cargos de autoridad, de poder que estarían fuera de su alcance. Recuerden de que en este tiempo no había muchos cambios sociales, ¿no? Si uno nacía pobre, lo más probable es que se iba a morir pobre. Entonces, pero dentro de las comunidades, uno tiene, de estas comunidades monásticas, uno tiene la oportunidad de sobresalir en base a su mérito. Y encima, pues, de todas estas cosas sociales que estamos mencionando, también está, por supuesto, el hecho de dedicarse a la vida espiritual y esta idea de ser de los primeros que gozan de la salvación. Porque recuerden de que una de las cosas que motivan a los monjes a esta vida consagrada es de que ya que la iglesia no es perseguida, ya que no hay la posibilidad de morir como mártir, y los mártires eran, se consideraban pues los mejores cristianos en la iglesia antigua, los que seguro se iban a ir al cielo tan pronto se muriesen. ¿Cómo lograr todo esto en este contexto en el cual en la iglesia no solamente el culto cristiano es legal, sino también favorecido, pues mediante la vida monástica, ¿no? Sufriendo por Cristo de esta manera? Y recuerden también que ciertamente ya en la parte occidental esto realmente no llega a ocurrir en la parte, suceder de esta manera en la parte oriental, pero ya en la iglesia occidental latina hay esta idea del purgatorio. ¿Se acuerdan que mencionamos esto con respecto a Agustín? Entonces también esta idea de buscar la perfección para no tener que pasar algún tiempo en el purgatorio, esto también te lo daba la vida monástica. Siguiente evento que resaltamos en el año 553, el Quinto Concilio Ecuménico. Vemos aquí cuando recordarán que acá se intentó eh, reconciliar a las iglesias calcedonenses con las monofisitas o miafisitas, eh, condenando algunas obras antiguas, eh,
sin mucho éxito, pero el Quinto Concilio Ecuménico a mediados del siglo VI. Para fines del siglo VI, en el año 590, Gregorio Gregorio Magno, se convierte en obispo de Roma. Ya lo mencionamos a Gregorio. Nosotros dijimos de que habían dos papas al inicio de la Edad Media que frecuentemente se presentan como el primer papa, en un sentido pleno, ¿no? Con el poder sobre toda la iglesia. Que realmente esto nunca, estamos aprendiendo, esto nunca ocurre, ¿no? No hay ningún momento en el que absolutamente toda la iglesia se va a someter de manera completa al obispo de Roma. Pero vamos a ver de que se va a convertir en la figura unificadora en el cristianismo occidental, ¿no? Occidental. Ya vimos de que León se presentaba como el sucesor de Pedro. En el caso de Gregorio, lo que lo hace a él un candidato a este título del primer papa es de que él llega a expandir de manera dramática la influencia de su propia sede, pero no solamente realmente, no solamente de él, sino también del cristianismo, de manera más general, porque él va a ordenar la evangelización de los anglosajones, de estos pueblos que habitaban en Britania, en lo que se convertiría en Inglaterra. Y él evangelizando a esos pueblos, no solamente es que esos pueblos ahora le van a pertenecer a él, por decirlo así también, sino que posteriormente de esos pueblos van a salir misioneros que van a alcanzar otras partes en el norte de Europa, y así vamos a ver de que si bien el cristianismo, ¿se acuerdan del mapa que habíamos visto? El cristianismo, porque estaba relacionado a las fronteras del imperio, en Europa empieza en el sur y en el norte están los pueblos bárbaros, pero con el tiempo el cristianismo, y es en este tiempo, pues, ¿no? De Gregorio, donde empieza a expandirse más para el norte. Y así eventualmente, no va a ocurrir esto de la noche a la mañana, pero eventualmente, pues, va a tomar control de toda Europa. Y otra cosa que hace de Gregorio un personaje resaltante, un gran administrador como León, y él va a cumplir un rol también de líder social, protector similar. Algunos invasores también él los va a despedir como lo hizo León en relación a Atila. También le gustaba a él escribir acerca de teología, acerca de el cuidado pastoral. Él va a ser un admirador de Agustín, aunque se cuestiona realmente qué tan fielmente haya adoptado el pensamiento de Agustín, pero una de las cosas que él también desarrolla es esta doctrina del purgatorio que ya mencionamos. Siguiente evento que resaltamos, en el año 624, Mahoma gana la batalla de Badr, ¿no? ¿Por qué mencionamos a Mahoma? Mahoma es el profeta musulmán. Sabemos de que las tres grandes religiones monoteístas del mundo, si nos guiamos por el número de personas que profesan la religión, nos vamos en orden, empezamos con el cristianismo, luego sigue el islam y también el judaísmo, ¿verdad? Son las grandes religiones monoteístas del mundo. Pero son religiones diferentes, no son la misma religión. ¿Por qué entonces mencionamos a Mahoma, que es el profeta de la religión islam, el profeta musulmán? Porque una vez que surge el islam, rápidamente se va a expandir en gran parte con fuerza militar, con lucha, con guerra, con espada, a filo de espada, se va a expandir y va a tomar control incluso de regiones
donde el cristianismo se había establecido, incluso religiones donde se encontraban algunos de los patriarcados, las iglesias principales en Oriente. Hemos mencionado de que en la iglesia antigua habían esos 5 patriarcados, ¿no? Las iglesias más importantes en el mundo antiguo cristiano. Estaba Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Roma se separa, por decirlo así, o al menos políticamente, de las otras 4, porque cae en la parte occidental y entonces ya no van a estar en la práctica bajo un mismo gobierno, ¿no? Van a seguir en comunión espiritual por ahora, pero ya hay esta división política. Y de estos otros 4 patriarcados, vamos a ver que en un tiempo relativamente corto, 3 de estos patriarcados van a caer bajo control, al menos los territorios donde están estos 3 patriarcados van a caer. Jerusalén, Alejandría, Antioquía. Las iglesias no van a desaparecer completamente, pero los números cristianos van a ser reducidos y los musulmanes van a tomar control de estas regiones. Se van a debilitar entonces los patriarcados y quedando principalmente la segunda Roma, Constantinopla. Y entonces por estas razones es que nosotros tenemos que mencionar el surgimiento del Islam. Y esta batalla de Badr que mencionamos es donde marca el inicio de esta expansión militar. Aunque Mahoma mismo nace en 570 y en sus visiones empiezan unos años antes, supuestamente, las supuestas visiones empiezan en el año 610. Y ellos, a pesar de que van a tomar elementos del judaísmo, incluso del cristianismo, van a negar las cosas más fundamentales del cristianismo, como que Jesús sea el Hijo de Dios, como que haya muerto por los pecados, como que haya resucitado, como que vaya a regresar. Bueno, dicen que va a regresar, ¿no? Pero no como crucificado, no como glorificado, no como el Hijo de Dios, ¿no? Según ellos va a regresar justamente para aclarar de que no es el Hijo de Dios. Entonces ellos toman cosas, elementos de otras religiones intentando corregir la religión monoteísta. Pero la batalla que mencionamos es el inicio de esta expansión militar del Islam y por eso tenemos que mencionarlo. En los años 680 al 81 ocurre el sexto concilio ecuménico en el cual se debate la doctrina de las dos voluntades que hay en Cristo. Para mayor información, por favor, refiéranse a las clases dedicadas a los concilios ecuménicos. Vamos a hablar ahora brevemente de la batalla de Poitiers, que ocurre en el año 732. Acabamos de decir de que el Islam explota, por decirlo así, en el mapa y comienza a expandirse grandemente. Fíjense de que la batalla de Badr de 624 al 732 es un poco más de 100 años. Vemos que tanto había avanzado el Islam, a pesar de empezar en Arabia Saudita, ya está entrando a Europa, ya ha tomado posesión de la península ibérica, donde está España, y parece en este momento que va a acabar tomando control incluso de Europa. Pero la batalla de Poitiers es lo que marca el freno a este avance musulmán, ya que es la victoria de los europeos en contra de los invasores musulmanes, ¿no? Ya para este tiempo, Constantinopla era el único patriarcado oriental cuya región estaba libre del control musulmán. Como dijimos, la península ibérica, donde está España, donde está Portugal, ya habían caído en manos musulmanes, pero es el ejército franco el que frena el avance y el general que va a sobresalir en esta batalla
Carlos Martel también va a ser importante porque su nieto se va a convertir en el famoso Carlomagno. Pero antes del nieto tenemos que hablar de el hijo de Carlos Martel, el padre de Carlomagno, Pipino, el rey Pipino, que hace en el año 754 una alianza con el Papa Esteban II. Eh, Como estamos viendo, siguen estas invasiones. Estamos viendo que es un periodo de mucha inestabilidad. El rey lombardo Astolfo está avanzando, parece que podría tomar también control de Italia, de Roma, así que Esteban busca la ayuda de un rey que lo proteja y encuentra esta ayuda en Pipino, el hijo de Carlos Martel. Y entonces el Papa forma esta alianza con Pipino. El Papa va a ungir a Pipino a cambio, y obviamente ungiéndolo va a legitimizar religiosamente su reinado. Lo va a presentar a él, a los cristianos, como un rey legítimo, y a cambio va a pedir su apoyo contra Astolfo. Pipino va a vencer a Astolfo. En retorno, al Papa le va a donar algunos territorios italianos. Fíjense cómo ya el papado comienza también a poseer territorios, ¿verdad? A obtener un poder secular que realmente no llegan a tener otras iglesias. Pero lo que todo esto conlleva, fíjense una vez más, si se acuerdan una vez del mapa, por oriente está Constantinopla, la iglesia de Constantinopla bajo la protección del antiguo imperio romano en su forma bizantina, y por la forma, pero ya en Occidente está el Papa buscando nuevos aliados. Y en este caso ha coronado a un nuevo rey. Está diciendo, este es el rey con el que nosotros nos vamos a aliar. Y no va a ser el emperador bizantino de Oriente, sino va a ser Pipino. Y él, pues justo su hijo de Pipino, va a traer esta dinastía carolingia, que va a resultar en un periodo de avivamiento cultural eclesiástico. Pero se darán cuenta en las diapositivas que mencionamos a otro evento en el año 787, séptimo concilio ecuménico, el último concilio ecuménico que es reconocido tanto por Oriente como por Occidente. Este es el concilio en el que se debaten la veneración de imágenes. Pero como dije hace un segundo, en el año 800 es cuando Carlomagno, el hijo de Pipino, nieto de Carlos Martel, es coronado emperador por el Papa León. Y se dan cuenta, fíjense, es una vez más esta alianza, ¿no? Estas coronaciones nos hacen recordar cómo, por ejemplo, Samuel en el Antiguo Testamento unge a David como el rey. Y vemos que de cierta manera, pues, no solamente se forman estas alianzas, sino también el obispo de Roma tiene esta cierta influencia, ¿no?, sobre los reyes, como el líder religioso, aquel que, como hemos estado diciendo, legitimiza el reinado de estos reyes que se identifican como cristianos. Y si son cristianos, recuerden que en este contexto tendrían que someterse, pues, al obispo de Roma. Pero como dijimos, aunque no va a durar mucho, la dinastía carolingia va a ser importante porque va a traer consigo un renacimiento religioso, cultural. Los monasterios se van a fortalecer. También el culto cristiano occidental va a llegar a un grado mayor de uniformidad. Y curiosamente también aquí, para algo que va a ser importante en unos minutos, es que también como muestra de esta nueva uniformización en el culto occidental, va a surgir una nueva versión del credo.
que es un poco diferente a la versión original en griego que guardaban en el Oriente. Se acordarán que el credo originalmente habla del Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, que procede del Padre. Bueno, alrededor de este tiempo, ya las iglesias latinas no solamente dicen que el Espíritu procede del Padre, sino que procede del Padre y del Hijo. En latín, filioque. Y esta cláusula va a traer muchos problemas para la iglesia latina en relación con la oriental, con la iglesia griega. En el año 962, Otón I es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya se dan cuenta que no duró mucho el auge de Carlomagno. De hecho, después que él muere, su imperio se divide y ya para el año 962 es otro imperio que va a estar sobresaliendo, el de Otón, el Sacro Imperio Germánico. Este imperio también lo mencionamos porque va a resultar en un nuevo renacimiento cultural, cuando van a surgir las catedrales, las grandes catedrales, pero Otón también va a ser eh, coronado por el Papa. Una vez más, es el Papa el que hace estas alianzas con los grandes, con los nuevos emperadores, con los nuevos reyes, y es que Roma ya se ha convertido en un líder secular, ¿no? Y esto nos ayuda a entender el tipo de institución que se va a desarrollar, que los reformadores protestantes van a también contra lo que se va a reaccionar en siglos posteriores. Y esto nos trae ya al último evento que vamos a resaltar en esta penúltima lección de nuestro curso, que es el gran cisma entre este y oeste. Y ya se han dado cuenta en este repaso de que al pasar los años, desde la caída de Roma, las iglesias occidentales están tomando trayectorias diferentes a las orientales. La occidental está centrada en Roma, la griega está centrada en Constantinopla. La griega es leal, sigue siendo leal al emperador bizantino. La romana, la iglesia latina, busca nuevos aliados, ya que no está bajo la protección de Bizancio. Tiene su propio lenguaje, está desarrollando sus propias costumbres, el credo un poco diferente, doctrinas que la iglesia griega no tiene, como el purgatorio. Y entonces vemos que todo esto, aunque seguían en una comunión teórica, en la práctica vemos que ya van por rumbos diferentes. Y en el año 1054 es cuando finalmente esta relación se va a romper de manera oficial y se van a excomulgar tanto Roma como Constantinopla y se va a dividir en lo que pues hoy se conoce como entre el catolicismo romano centrado en Roma y la ortodoxia griega centrada en Constantinopla. El trasfondo, pues ya le he dado un poco, ya les he explicado un poco de lo que está pasando para que esto ocurra. Pero otra de las cosas que había mencionado, otro evento importante, anteriormente en el siglo, mediados del siglo IX, vemos de que el emperador pone a un nuevo obispo en Constantinopla, a Focio, que no es reconocido por el obispo de Roma. Entonces, ante este rechazo, el obispo de Constantinopla acusa a los romanos de herejía por esta cuestión del credo, cómo lo están cambiando. Están diciendo ahora que el Espíritu procede no solamente del Padre, sino también del Hijo. Y desde el punto de vista ortodoxo griego, esto es una herejía porque se está cambiando, distorsionando la doctrina de la Trinidad, porque ya no hay una sola fuente de la divinidad, una sola cabeza, que es el Padre, sino tenemos dos fuentes, el Padre y el Hijo, porque el Espíritu procede de ambos, ¿no? Esta es la crítica de los griegos. Por eso es que
les acusaba de herejes. Pero recuerden de que hay motivaciones políticas también. Eso surge porque primero el obispo de Roma no lo quiere reconocer como obispo legítimo a Focio. Entonces este tipo de cosas están pasando hasta que finalmente en el siglo XI ocurre esto en que la iglesia romana quiere imponer sus costumbres a las iglesias griegas que estaban en Italia. Como respuesta, en Constantinopla le imponen las costumbres griegas a las latinas, a las congregaciones latinas que estaban allá. Entonces, para tratar de solucionar este problema, el Papa envía a su representante, ¿no? A Humberto de Silva Cándida. Y este hombre, ya que no recibió la bienvenida que esperaba de parte de la iglesia de Constantinopla, se sintió ofendido y emitió una bula oficial de excomunión para excomulgar a el obispo Miguel Cerulario de Constantinopla. Y ni corto ni perezoso, el obispo de Constantinopla le devuelve el favor a Humberto de Silva y él excomulga al obispo de Roma. Y en este duelo de excomuniones se revela también, se menciona algunas de las diferencias más profundas que se habían desarrollado entre estas dos comuniones cristianas. Por un lado, ya mencionamos que los griegos acusan de herejes a los latinos por cambiar el credo, por agregarle esta frase de y el hijo filioque, ¿verdad? Ya mencionamos por qué es importante para ellos que esto no se haga. También hay un aspecto de autoridad, ¿no? Para los griegos, la autoridad máxima era un concilio ecuménico, el consenso de los patriarcados, porque no creen en un gobierno de uno solo, de un solo obispo. Y entonces es esta cuestión de cómo así los latinos se pueden atribuir la autoridad de cambiar el credo que fue establecido por el concilio ecuménico. Entonces también hay una cuestión de autoridad aquí con este asunto del filioque. Pero también habían diferencias, celibato sacerdotal, ya para este tiempo se demandaba de los sacerdotes en las iglesias occidentales latinas que tomen que sean célibes, que no tengan esposas. Y esto hasta el presente es diferente en las iglesias ortodoxas griegas. Y cuando decimos griegos es por la tradición griega, la tradición oriental, no necesariamente que sean la iglesia de Grecia, porque hay una iglesia de Grecia, pero no estamos hablando de ellos. Pero en la ortodoxia griega, hasta el presente, se permite que los sacerdotes tengan sus esposas. Ahora, no se les permite que se casen después de ser ordenados, y si enviudan después de hacerse sacerdotes no se pueden casar otra vez, pero si llegan casados al sacerdocio pueden seguir con sus esposas. Eso es diferente al occidente y eso es otra de las razones que se muestran, que presentan para esta división. Otra que tal vez pueda sorprender un poco, el pan eucarístico, ¿no? En Occidente se celebraba con pan sin levadura, mientras que en Oriente, en el Este, se celebra la Eucaristía con el pan leudado, ¿no? Con levadura. Y entonces esto se conoce como el gran cisma de la iglesia, en el que se separa, como dijimos, las iglesias latinas de las griegas, se separa Roma de Constantinopla y hasta el día de hoy esta división permanece. Tenemos por un lado a la Iglesia Católica Romana y por otro lado las iglesias ortodoxas del Este. Se ha intentado sanar esta ruptura. En las diapositivas pueden ver no solamente una foto, sino también
algunos comunicados especiales en los que se expresa esta intención de Roma de sanar la ruptura que hubo con la ortodoxia, pero esta ruptura permanece hasta el presente, ¿no? Las relaciones son mejores, pero no hay comunión plena, no hay comunión plena entre Roma y Constantinopla. Y esto persiste hasta el presente. Entonces vamos a detenernos aquí y vamos a ver cómo también el medievo resulta en la división más grande de la iglesia que perdura hasta el presente. Vamos a detenernos aquí, vamos a retomar nuestro repaso de la Edad Media en la última lección de nuestro curso, la lección número 15. Pero para terminar vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos las gracias por esta clase, gracias por el testimonio que nos ha dejado la iglesia, de cómo tú has obrado a través de los siglos. Estamos viendo cosas que tal vez no sean de nuestro agrado, pero esto nos recuerda de que tú sigues siendo fiel a nosotros, aunque nosotros no seamos fiel. Señor, tú sigues protegiendo a tu iglesia, y si bien tú sabemos de que siempre vas a hacer lo que es justo, sabemos que tu gran misericordia también nos asegura de que por más que pasen muchas cosas, tú siempre seguirás sosteniendo a tu iglesia y siempre tendrás tu remanente. Te damos las gracias, Señor, por este curso. Te pedimos también que nos ayudes a terminarlo bien con la próxima lección. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.